para saludarlos y darle las bienvenidas y decirles que estos somos CCF, queremos ser su familia y queremos que esta sea su casa espiritual, aunque físicamente no estemos ahora por el tema de la pandemia que viene golpeándonos y ya van a ser 2 años, pero lo importante es que estemos unidos en el mismo sentir, con un mismo corazón, con un mismo espíritu, así que doy gloria a Dios por este domingo y bueno, me tocó la responsabilidad y la chamba de traer una enseñanza para que juntos aprendamos. ¿No hay nuevos? ¿Nadie se va a animar a saludar? Está nuestra amada Hola, pastora Carol, está Carolita, está Libertad Chile. Ay, no me gusta que me escuche. Me gusta que me escuche. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, ¿ya? Estaba escuchando la alabanza y había que justamente una de las canciones justamente empieza con uno de los versículos que yo había puesto en esta enseñanza y es el versículo del Salmo 121 del 1 al 2. Como dice, tenemos un Salvador y de dónde vendrá nuestro socorro. Nuestro socorro viene del Señor, como cantaba Alvarito y decía, mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Porque es así la vida, ¿no? La vida no es una taza de leche ni un mar en calma. La vida va como una montaña rusa, de momentos difíciles, de momentos de gloria, de alegrías, de tristeza, de penas, de pérdidas, pero lo más hermoso es que sabemos en quién confiamos y si usted que está al otro lado está empezando a ser discípulo del Señor, yo le digo que es lo mejor que podemos hacer en nuestras vidas, que no somos perfectos, pero que no hay nada más bello que saber en quién confiamos y sobre todo en quién descansamos. Amén. Me hacen así sus deditos y me dicen amén. Ahora los voy a dejar de ver porque voy a poner Vivian, lo que tengas que leer, podés interrumpirme y leerme, no me enojo. No me enojo. Cuando yo les diga amén y quieran participar, yo no tengo problema. Entonces le denominé a esta enseñanza urge un cambio. Urge un cambio. Yo no sé si usted desde allá, desde su casa, desde su realidad que tiene en su casa, a usted no le urge un cambio como a mí me urge un cambio. ¿Le urge un cambio? ¿Le urge un cambio? Urge un cambio. Yo en todos estos meses y en esta etapa de mi vida estoy pensando seriamente en que urge un cambio para mi vida y dice que eso es lo único que debería ser constante en el ser humano, ¿no? Que uno debería estar en constante cambio. Así que ese fue el nombre que le puse a la enseñanza. Ahora sí que no puedo encontrar mi Word, ya. Y ahora sí vamos. Muchas veces nos pasa que no sabemos cómo dejar de hacer esto o esto otro, las cosas, o a veces conversamos con personas, ya sea que buscan nuestra ayuda o simplemente nos cuentan sus problemas. Yo creo que mientras yo le voy hablando, usted vaya visualizando, vaya abriendo sus ojos, vaya escuchando y vaya haciéndola, que vas haciéndola tuya. Esta experiencia o esto que a mí me pasa, para que puedas identificarte. O simplemente nos cuentan sus problemas y nos damos cuenta de que según lo que nos cuentan las personas y decimos en nuestro ser interior muchas veces, pucha, ya yo pasé por eso, ya yo viví eso. Y otras veces nos pasa de que ya lo superamos, ¿no?
los recordamos, pero ¿y cómo explicarlo? ¿O cómo darle la receta o el tips de cómo me funcionó a mí para poder ayudarte? Y nos damos cuenta de que no podemos darle una clase teológica a una persona para ayudarla a solucionar su problema o para que ella pueda darse cuenta que entendemos lo que le pasó. De 2 más 2, de todo lo puedo en Cristo, puse, ¿no? Una serie de versículos que quizá en tu historia o en la mía, yo en su momento usé, ¿no? O darle, como te decía, esa receta, porque hay cosas que no vas a poder explicar nunca, te dice el Señor. Hay cosas que no vas a poder explicarlas con teoría porque necesitan de la práctica. Ahí desde donde usted está, hay un micrófono abierto. Necesitan de la práctica, necesitan de esa experiencia vivida. Hay cosas que Dios quiere enseñarnos en la práctica, pues se va a producir en nuestro interior, en nuestro ser interior. Pero lo bueno es que Dios ve nuestro corazón y nos puede meter en situaciones o puede permitir situaciones preparadas por Él. O que Él permita estas situaciones para que por medio de ella, por ejemplo, en mi caso, uno de mis grandes defectos ha sido el orgullo. Y yo no te digo que soy sana o liberada totalmente del orgullo. No te digo que soy. Porque en más o menos niveles todos podemos seguir teniendo orgullo, podemos tener amarguras, porque estamos en un proceso de sanidad. Y esa sanidad es hasta que un día nosotros partamos y nos vamos a la presencia del Señor, hasta que Él decida llevarnos. Por ejemplo, una de las cosas era que por medio de estas pruebas, de estas cosas que Dios permite en nuestra vida, entonces es que produzca en mi caso la humildad. Si es que la pata de la que cojeamos es el orgullo, como era uno de mis grandes achaques que he tenido en la vida. Entonces, todo lo que hoy día podés ver en mi vida, yo no sé cuál será tu percepción hacia mi persona, ¿no? Pero muchas veces nosotros tenemos percepciones erradas por personas que nos contaron cómo era o por situaciones de momento o actitudes que quizás pudimos haber tenido que no definen verdaderamente lo que uno es, ¿no? Yo no sé, todo lo que hoy podés ver en mí en cuanto a quizás confianza, quizás carácter, en libertad también. Una mujer que habla sin tabú, que ayer vi y me identifiqué muchísimo con una mujer que hablaba y decía que ella no era amiga de sus hijos. Y verdaderamente me identifiqué totalmente con ello, que uno puede pasarla bien, tener momentos espectaculares, reír a carcajadas, muchas veces ser cómplice, pero siempre hay que marcar un límite. Y con nuestros hijos, ellos siempre tienen que tener claro de que nosotros somos los padres. Entonces, yo no sé si usted está de acuerdo, yo no sé si usted se hace el que es amigo de su hijo y el día de mañana cuando le quiere llamar la atención, o sea, se perdió el respeto, se perdió la autoridad y no existen los límites. Entonces, me considero una mujer que habla sin tabú y últimamente ando como que, por ejemplo, mi esposo alguna vez me dice, no, Lorena, no digas así o no hagas así, respeta mi esencia, le digo, respeta mi esencia, así soy yo y yo amo esa parte mía porque también me molesta o odio o rechazo muchas cosas mías también que quisiera cambiar. Por eso es que este tema se denominó Urge un cambio. Yo necesito cambiar muchas cosas en mi vida, en mi carácter, en muchas áreas de mi vida. Entonces, soy una mujer que depende de Dios en cuanto a creerle y descansar en el Señor.
Yo no sé si vos podés ver eso en mí. Yo no lo aprendí en un libro, sino en las experiencias de la vida de la mano de él. ¿Quién ha aprendido aquí? Y si se animan a escribir, ¿quién ha aprendido algo como yo le estaba diciendo hace rato, que he bajado el copete de mi orgullo y ahora ya soy más humilde, un poco más humilde? ¿Quién se anima a desnudarse ahí por el mensaje y decir, esto he aprendido o esta es mi experiencia en la vida de la mano de Él, guiada por la sabiduría de su palabra, de ese mapa de la vida con la que deberíamos nosotros vivir debajo del brazo? A veces mi esposo me critica y me dice, anda a leer el manual de algún electrodoméstico o algún equipo tecnológico de última generación, y yo soy tuti para eso, ¿no? Entonces cuando él me dice, anda a leerlo el manual, ahí dice, yo le digo, ¿y por qué no lees vos el manual de vida eterna? Le digo mejor. Entonces, todo lo vivido, aún lo más doloroso que te pudo haber pasado, quizás perdiste a un ser muy amado, muy valioso, eh, eso que no tenía, eso que muchas veces no tiene explicación. Hicieron en mí, por ejemplo, un corazón fuerte, un corazón que hoy perdona, que antes no perdonaba. O sea, era dura de matar, como dice la película, era súper resentida y era tenía mucha falta de perdón. Entonces, eso también ha mejorado bastante. Y no te digo que, ay, soy Jesucristo el que vino a perdonar los pecados. No, me cuesta, pero hoy sé que el perdón y el amor es un mandato de Dios para todos nosotros. El Señor no te está preguntando si vos tenés ganas de perdonar y si tenés ganas de amar. Así, con todos sus defectos, sus virtudes y todo, el amor cubre multitud de pecados. Que esta es una continua, como te decía, hoy me considero una persona con un corazón fuerte, que soporta muchas cosas, que antes era demasiado débil, negativa, temerosa. Hoy me considero fuerte, que perdono y que estoy en una continua sanidad y que estoy abierta a la revelación que el Señor tiene para mi vida. Porque yo sé que Él es el creador, entonces Él va a ir creando cosas y me va a ir mostrando en su caminar de la mano de Él. Ay, Lorena, muchas veces me dice, ay, yo quisiera, uy, no saben la cantidad de veces, y estoy segura que si a ustedes también tienen amigas cercanas, ay, Lorena, yo quisiera vivir lo que vos vivís con Dios. Yo quisiera tener esa relación que vos tenés con Dios. O sea, esa relación que uno llega a tener con Dios, ¿sabe qué? Ha costado lágrimas de sangre, lágrimas de sangre verdaderamente, ¿no? Porque entonces me da ganas de decir a la gente, pasar por donde yo pasé con Dios, porque queremos muchas veces en nuestra vida, o lo que ve la gente en las redes sociales. Nadie ve el llanto, el sufrimiento, los procesos. O sea, queremos gloria muchas veces sin ceniza. Y eso no existe, porque hay lecciones que nadie te las va a poder dar en un seminario. Hay lecciones que ni siquiera yo, que estoy en este momento hablándote, no las vas a aprender porque yo te las estoy diciendo. Quizás te sirvan como información y en algún momento que te toque atravesar una situación parecida o una situación de la que yo hablé, quizás salte el switch, el térmico, y diga, eso me enseñaron allá y eso lo voy a poner en práctica. Gloria a Dios si te puede servir la información o la enseñanza que yo te traigo, o mejor aún, si lo que vos ves en mí te puede servir para tu vida. No hay mejor enseñanza que queda grabado en el corazón de uno que el ejemplo. Así como con nuestros hijos, así como nuestros amigos, con la gente que trabajamos, quizás
el ejemplo. Yo Entonces, quiero leer lo que dice Raquelita, dice, yo he aprendido a través del dolor a renunciar el orgullo. ¿Ya? gloria a También Dios. hay una pareja que dice, yo aprendí a abrazar mi proceso. Hay otra persona que Amén. dice, yo aprendí a avanzar en la vida, sea cual sea mi dificultad. Yo aprendí a avanzar en la vida, sea cual sea la dificultad. Esas tres personas escribieron. Ay, amén. Me encanta que se animen ahí para que participen y para que nos sintamos todos identificados. Gloria a Dios, de eso se trata, porque el apóstol Pablo dijo, prosigo a la meta. No dijo, me voy a quedar llorando 20 años por esta situación que pasa. No, como sea, yo prosigo a la meta. ¿No? Entonces, sea lo que estás atravesando o lo que te tocó atravesar, Dios sabe que fue lo que Él permitió, que esto que Él permitió está siendo usado para transformar, ¿no? Para producir en nosotros lo que pedimos alguna vez. Yo recuerdo que cuando estaba casi loca, casi muerta, bien enferma, limitada, como mutilada, recuerdo que me entraba a la ducha y me bañaba y lloraba así, no sé si mis lágrimas eran más que lo que caía la ducha, pero yo me acuerdo que pedía con desesperación que quería paz, porque no tenía paz, no tenía tranquilidad, porque esas crisis de pánico que tenía eran tormentosas, eran terribles y me hacían vivir como si me estuviera correteando el tigre todo el día y de pronto terminaba con un cansancio después de cada crisis y después de que me volvía a sentar o volvía a ponerme de pie o pasaba la crisis, tenía minutos, me acuerdo, pero segundos a veces de paz y de tranquilidad y venía la otra crisis. Entonces vivía como si estuviera correteada por el tigre. Y bueno, y no solo esa fue una de las cosas que más marcó mi vida. Entonces yo pedía y clamaba por paz, pedía por tranquilidad y declaraba como loca que Él era el que me daba la paz que sobrepasaba todo entendimiento y increíble, increíble, como les decía hace rato, ¿no? Este, que lo que Él permitió que venga a nuestra vida es usado para transformarnos, para producir en nosotros lo que alguna vez pedimos. O sea, tanto le pedí que ahora cualquier rato me duermo en parada, donde me apoyo me duermo. O sea, verdaderamente el Señor escuchó mis oraciones de una manera increíble y en su momento fueron contestadas. Pero yo tuve que hacer mi parte, pues, ¿no? Porque no todo es orar y pedirle al Señor, porque por eso Él nos dice, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Yo no necesito, y esto quiero que se lo lleven bien claro, yo no necesito que Dios cambie mi carácter. ¿Y qué queremos? Lo que les decía, tips, recetas mágicas, no existe. Lo que funcionó para uno no va a funcionar para el otro. Yo necesito que Dios cambie mi carácter. El carácter no lo cambia una información, por eso te decía, lo que yo te estoy diciendo te va a servir como información, como herramienta para usarla en el momento preciso quizá. El carácter lo cambia o lo transforma una experiencia con Dios. El ejemplo más claro que podemos tener es Pablo, que iba en el caballo y un encuentro con el Señor lo bota para atrás, lo tumba al piso, Pablo queda ciego y le cambió de matón a predicador, de asesino, de perseguidor de hijos de Dios, lo cambió al poderoso apóstol Pablo, que no hay otro como él. Entonces, la información que yo te doy no va a cambiar tu carácter. Lo que transforma es una experiencia con Dios. Lo que yo digo tampoco va a cambiar tu carácter. Todo dolor, sufrimiento, toda pesadilla que yo viví en su momento
es lo que produjo hoy la confianza que hoy tengo en Dios. Porque ahí nació algo entre nosotros. Lo que ningún libro te va a dar. Porque yo siempre digo, lo tenía todo y me estaba muriendo, me estaba secando. Lo tenía todo, pero no tenía nada al mismo tiempo. Y todo lo que tenía, físicamente hablando, no me servía. No me servía para poder seguir viviendo. Solo sentí que lo tuve a Dios. Solo Él sabía lo que necesitaba. Solo Él sabía lo que pensaba. Solo sabía Él lo que yo sentía y lo que sentimos hasta hoy. ¿Por qué? Porque quizás te hablo, como te decía, es la historia que más me marcó porque fue la que me trajo a los pies de Cristo. Pero de ahí para adelante he vivido un sinfín de pruebas, un sinfín de desiertos, un montón de problemas y situaciones de las cuales solo Dios sabía lo que necesitaba, cómo pensaba, cómo me sentía. Pero somos así, tenemos que vernos en grandes apuros muchas veces. ¿Han escuchado la típica que dice, toqué fondo? Dice, ¿no? ¿Por qué? Porque somos de dura cerviz. Somos de dura cerviz, aún en el Señor. El Señor llevaba liderando a Moisés, a su pueblo. Era su pueblo escogido. Nosotros, CCF, somos su pueblo escogido. Pero aún así le dijo que eran de dura cerviz, o sea, somos de dura cerviz y solamente Él nos puede cambiar y nos puede transformar. Somos tosudos. Le voy a decir a él qué quiere decir tosudo, ¿ya? El otro día a alguien le dije, dice, tosudo, tosuda, que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque le den razones en contra, aunque te muestren las pruebas, dice, es más tosudo que una mula. O sea, somos de dura cerviz y nos cuesta muchísimo. Por eso es que entonces le decía que tocar fondo muchas veces es donde tenemos que llegar para que nos demos cuenta de que tenemos realmente y verdaderamente un Salvador que viene a nuestro socorro, como cantaba Alvarito, mi socorro ha sido tú. Él viene a nuestro socorro, Él corre a nuestro encuentro, Él sale a nuestro encuentro a socorrernos, a defendernos, como ese salvavidas, así para sacarnos de esas aguas profundas muchas veces. ¿De dónde vendrá mi socorro? En Salmo 121, del 1 al 2. Porque si no son, si no a ver, ¿qué puedo decir? Esta hija de Dios simplemente serían frases escritas en un papel y vivimos un evangelio así. Y el evangelio del Señor está vivo. El evangelio del Señor está vivo a través de las experiencias con Dios. Porque si no, son cuentos. Así como contaba en tal versículo y en tal libro. Dios quiere producir tu propia historia. Dios quiere producir tu propia historia. No saben cómo me ha dado a mí el Señor con esta enseñanza. Muchos de nosotros hemos podido encontrar a Dios. A ver, no sé cuántos se pueden confesar en este momento de la vida y pueden ser sinceros. Porque muchos de nosotros hemos podido encontrar a Dios cuando nuestra pastora o cuando nuestro líder o cuando nuestro pastor no nos contestó el teléfono o no corrió a nuestro auxilio, pronto socorro. Dios lo permite, porque Él va a sacar todo lo que le quite el primer lugar a Él. Porque tenemos un montón de muletas. A ver, en mi caso, por ejemplo, mi licenciada Carola, ella debería ser la primera a la que yo corra. ¿Por qué? No solo porque es mi pastora, porque fue la persona que me inspiró, sino porque también ella es mi amiga, ella es mi confidente. Entonces, pero si no está Carola, corro, a ver, aquí cercano a CCF, corro a Vivian.
Y si no corro a Vivian, corro a ver, ¿quién más cercano? Tatiana, o corro a Daniela, las personas más cercanas a mí, o corro a Isaíto, o corro a mi pollito. Entonces, nosotros las personas vivimos rodeados de muletas. Y gloria a Dios porque son personas hermosas que nos pueden ayudar, nos pueden enseñar. Pero de último lo buscamos muchas veces a Dios. ¿Quiénes se animan a sincerarse? A ver, ¿quiénes son sinceros? Porque a Él debería ser el primero al que vamos, para que nadie le quite el primer lugar a Él, porque tenemos un montón de muletas alrededor, porque tenemos una tendencia a depender del hombre y de último buscarlo a Dios. ¿Hay alguien que opinó, Vivian? ¿Alguien que se animó o no? Litsi dice, me identifico totalmente. Ella corre a sus muletas. Nadia también levanta la mano y dice, sí, que también corre a las personas. Gloria a Dios. Pero para eso estamos aquí, para aprender a depender de Dios, ¿no? Para que estas enseñanzas nos ayuden. ¡Ay, el incendio! Y la pastora, y la pobre pastora está ministrando todinga la mañana y no pudo atenderte y vos te moriste muerta. Entonces, no, nuestra dependencia tiene que ser del Señor y no del ser humano. Porque el ser humano te va a fallar, no te va a contestar el teléfono, porque obviamente uno tiene una vida, tiene horario, tiene actividades, escribí o llamá, o escribí, preguntá si te pueden contestar o no, pero todas las cosas Dios las permite para que nos demos cuenta de que el único que va a estar disponible 24/7 para nosotros es Dios Padre con nosotros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Aplaudamos así si quieren desde allá. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Él es el único que está 24/7. ¿Se acuerdan? Alguna vez hice yo un video de YouTube que decía que yo veía el amor de Dios en los animales. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Que yo veía el amor de Dios en los animales. Porque a mí me pasa con mis perros, hasta con los perros que cuido, me pasa que yo voy a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a la hora que voy, los perros están atentos y la cola, felices, y si le decís, vamos, vamos, no me dicen estoy con sueño, o no fregué Lorena, o estoy aburrido, o nada. Ellos están 24/7, ¿no? Así que yo siempre comparé el amor de Dios con el amor de mis animales, porque ellos no me dicen estoy cansado, estoy ocupado, tengo que hacer esto, no tiene otra, o sea, Él todo lo puede. Entonces, Él es el disponible 24/7 para nosotros. Pobre pastorita, dice, ya se está volviendo omnipresente, con tan solicitada que sí, déjenla descansar, no tiene tiempo ni para su familia. Así que déjenla descansar, crezcan y aprendan a depender de Dios. Todas las cosas Dios las permite para que nuestra dependencia sea de Él. Peor si somos viejos espirituales. No sea, pues, no siga así como los terneritos, chupando, chupando, chupando leche. O sea, crezca. Amén. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ya, pero no vayan a pensar que los estoy reteando, ¿no? Estoy diciéndoles nomás un poquito la verdad. Entonces, yo los animo, confiemos en Él. Él sabe exactamente dónde estás. Él sabe exactamente cuál es mi realidad. Y si me colocó ahí, me colocó para producir vida. Me colocó para bendecir vidas también. Y me colocó ahí en esa situación difícil quizás que estoy atravesando. Me colocó para desarrollar mi carácter. A ver, con mayúscula. Necesito desarrollar mi carácter, Señor. Necesito crecer. Necesito ser fuerte, pero en vos, Señor. No en mi fuerza. Necesito ser fuerte en las fuerzas de tu Espíritu Santo. Si usted se está dando cuenta que a mí me pasa, que te estás cansando, que estás agotada, que estás muerta, pucha, tenés tu vida espiritual. Entonces, dedicarle más tiempo a tu vida espiritual, que es la que te va a sostener cuando tu fuerza
físicas, cuando las fuerzas de tu alma, cuando las fuerzas de tu cuerpo se te agotaron, se te acabaron. Entonces, crece en tu vida espiritual para que te puedas sostener y no te estés cansando y no te estés enfermando. Lorena, a vos te estoy predicando. Yo no sé si a usted, pero Lorena, a vos te estoy predicando, a vos te estoy enseñando. Amén. Ay, aprendí a entrar y a salir del Word mientras que los vuelvo a mirar. Gloria a Dios. Entonces, confiemos en Él, porque Él sabe exactamente dónde está. ¿Quién sabe dónde está? ¿Quién sabe lo que sentí? Lo que pensás. Ni siquiera tu marido sabe cómo te sentís. Hay días, por ejemplo, yo que no tengo ganas ni de levantarme de mi cama y me levanto pelando tecla, buenos días, alegría, buenos días al amor. Y él no se entera que necesito a Litsi para que venga a darme masaje, porque tengo un rosario de bolas en mi espalda y estoy toda contracturada. Él no se entera. Solo Dios sabe dónde, cómo estamos. Porque si nos colocó, como les decía ahí, es para producir vida, para desarrollar carácter y hacer de cada uno de nosotros lo que Él quiere que seamos, no lo que yo quiero ser. Si tenemos sueños o anhelos, dice el Señor, deleítate en Jehová y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Entonces, pero que sean alineados a su voluntad. Muchas veces los escenarios donde Dios nos mete o permite que entremos, nos irritan, nos enojan, nos incomodan, nos ofendemos, nos hacemos los dolidos, los ofendidos y queremos salir huyendo. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó recién hace unos par de días atrás. Estaba conversando, ya entonces me salgo, porque no se puede hablar, no se puede jugar, porque todo es tabú y de todo se ofenden, porque yo verdaderamente me molestan tanto las personas que se ofenden de todo y que se duelen por todo. O sea, las rechazo porque yo salí de ahí, porque yo sé lo feo que es ser una persona que se duele de todo, que se dice ser sensible, pero no es sensible, está endemoniado, que es orgulloso, que hay soberbia, que hay prepotencia. Entonces, muchas veces los escenarios donde Dios nos mete o permite que estemos, nos van a irritar, nos van a incomodar, nos van a enojar, nos vamos a hacer los ofendidos, los dolidos y queremos salir tostando de ahí. ¿Y sabes qué te quiero decir una cosa? Que si saliste tostando, ya perdiste, porque demostraste cuál es tu verdadera esencia, porque ahí afloró tu carácter. Algo que tengo así una convicción grandísima es que en las pruebas y en los momentos difíciles, nosotros sacamos nuestra verdadera esencia y ahí es donde recién podemos saber de qué está hecha cada persona. Si saliste huyendo, ya perdiste. No saben cómo yo me he controlado esta semana. No me salí. Me quedé sentadita en su sillón, me quedé y no me salí. Entonces yo gané. Porque si te saliste y le diste rienda a que tus emociones te gobiernen y que no puedo con esto y que no sé y que me voy y que no vuelvo y que ya perdiste. ¿Por qué perdiste? Porque Él va a permitir otra prueba y quizás más grande para que demostres si estás capacitado para ese examen. Entonces, el propósito de Dios es bendecirte. Aún ahí en ese lugar donde te irritan, donde te incomoda, donde te hace el ofendido, donde te duele, ay, que me duele así. Aún ahí Dios quiere bendecirte. Aún ahí Dios quiere que te sea revelado algo que anda mal en nosotros. Yo esta semana, como les digo, lo pasé. Entonces, mira vos, dije yo, alerta, alerta, ¿cómo es? Danger, danger, peligro, peligro. Lorena, si te salís, estás demostrando que no sos nada madura y que tus emociones te gobiernan. Y eso no es de una hija de Dios. Entonces, dije, lo voy a vencer, me voy a quedar y que sea lo que Dios quiera. Entonces, si Dios lo permite, es porque quizás
Vos necesitas que algo de tu ser interior sea revelado que está mal, que sea detectado. Todo lo que no reconozcas, te lo puedes llevar como un eslogan, no va a cambiar. Todo lo que vos no reconozcas de vos mismo, no va a cambiar. Y te vas a ir hasta la tumba, así tengas 60, 70, 80 años. Si no lo reconoces, mamita, papito, no lo vas a cambiar y te van a enterrar con ese eslogan. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver. Ahí está, ya no siguieron, Ay, miren lo que dice Nadia, dice, a veces ni siquiera uno mismo sabe lo que necesita. Así es, pero dice que hay uno que gime con gemidos indecibles, que él sabe cuál es nuestra necesidad. El problema es que vamos donde no está quizás el Espíritu Santo y vamos y le contamos a nuestra vecina, a nuestro vecino que no se lo han presentado ni siquiera al Espíritu Santo. Entonces, solo Él sabe, porque Él gime con gemidos indecibles, Él sabe lo que necesitamos en el momento preciso, cuando estamos confundidos, cuando no sabemos, como le digo, no sé quién soy, dónde voy. Amén. Dice también, las pruebas se vuelven un ciclo constante que no acaba hasta que por fin hacemos algo distinto y salimos de ese ciclo. Gloria a Dios. Amén. Me gusta que participe. Ahora dice, no lo voy a leer, pero en Gálatas 5, más o menos como un resumen le digo, Pablo le habla a la iglesia para decirles que entiendan que habían nacido de nuevo. ¿Para qué les habla Pablo a la iglesia? Para decirles que, ¿qué? Que habían nacido de nuevo. O sea, acuérdense, les dice a la iglesia, acuérdense que ya nacieron de nuevo. Hello, naciste de nuevo. Y que no podían dejar que las tradiciones o conceptos religiosos evitaran, a ver, ¿qué es lo que hacen las tradiciones y los conceptos religiosos? Evitan que caminen en lo que Jesucristo ya hizo por ellos. O sea, le fregamos los planes al Señor. Jesucristo ya hizo lo que va a cambiar mi vida, lo que cambiará mi vida. Él pagó todo, Él pagó un alto precio. Pero esto es muy importante. O sea, están dentro de las iglesias, ya eran nacidos nuevos, y Pablo aún les dice que no podían dejar que las tradiciones o los conceptos religiosos evitaran que caminaran en lo que Jesucristo ya hizo por ellos. O sea, estando adentro de CCF, tus taras, tus cuadrados mentales o tu falta de carácter, tu falta de madurez, aún estando en CCF, vas a evitarle caminar al Señor con vos en lo que Él ya hizo o diseñó para tu vida. Entonces, por eso es que dice, hay un versículo que dice que nada nos va a separar del amor en Cristo Jesús. El único que se separa del amor de Cristo Jesús somos nosotros, porque nosotros tenemos la voluntad y el libre albedrío. Entonces, nada, ni los ángeles, ni muerte, ni vida, ni nadie nos puede separar. Solo nosotros. Solo somos nosotros, con nuestras tosudeces, con las cosas que no queremos cambiar. Nos alejamos, lo contritamos al Espíritu Santo. Entonces, Gálatas 5, 6 dice, en Cristo Jesús, escuchen bien esto, ¿por qué les decía? Los conceptos religiosos van a evitar que caminen en lo que Jesús ya diseñó para ustedes. Dice, porque en Gálatas 5, 6 dice, en Cristo Jesús, de nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. O sea, no estés siguiendo con las tradiciones o los conceptos religiosos. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien, les dice, estaban haciendo bien las cosas. En CCF estaban corriendo bien las cosas.
te estaban enseñando bien, pero ¿dónde te perdiste? Dice el versículo 7. ¿Quién los estorbó? ¿Para qué dejarán de obedecer a la verdad? Dejaste de obedecer a la verdad estando dentro de la iglesia, dice Pablo. Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Entonces, estando en la iglesia, al lado de Jesús, al lado de Pablo, mira, estos se acabaron de perder. Y fue lo mismo que le pasó a Judas al lado de Jesús. Se perdió y tuvo al maestro de todos los maestros. Entonces no le eche la culpa al ser humano. Por eso es que vuelvo a insistir, dependa de Dios. Busque de Dios y deje descansar a su pastor, a su pastora, a su líder. Crezca en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos de acuerdo? No se enojen conmigo, ¿ya? Dice así. Teníamos una deuda que no podíamos pagar. Por eso es que así, para mí, por ejemplo, yo sé que tenía una deuda. El otro día le decía a Litsi mientras me hacía masaje. Muchas personas se consideran así, todos somos pecadores, todos pecamos todos los días. Pero ¿sabe qué? Yo confío tanto en el Señor que verdaderamente Él perdonó todos mis pecados y que me lavó con su sangre preciosa y que si meto la pata, o sea, confío como una niña de su padre en la mano. Hay personas que muchas veces, y tengo amigas también, que muchas veces en el Señor, estando en el Señor, viene como que la culpa o ese espíritu opresor que viene y te dice que sos mala, que sos perversa, que no vales nada o que todos tus pecados no han sido perdonados. Tengo amigas hermosas, bellas en el Señor, pero que ese espíritu de tormento, de opresión, de culpa, de condenación viene a rodearlo. Yo le decía a Litsi, la verdad es que yo me convertí al Señor y confío tanto en Él que me ama, que me lava con su sangre y que me voy a ir al cielo. Sí o sí, o sea, no está en trámite mi ida. Estoy segura, tengo la convicción y no porque sea santa y no porque sea justa, sino porque creo en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y que si los apóstoles, que fueron apóstoles y metían la pata y hacían de todo, aún teniendo un carácter horrible, como Pedro, que era fosforito, o sea, los amó, los usó, los lavó, los limpió y fueron grandes en el Señor. Y estoy seguro que nos vamos a encontrar con ellos en el cielo. Así que yo confío plenamente en el Señor. No está en duda mi salvación. Hay que cuidarla, eso sí, hay que cuidarla. Entonces, teníamos una deuda que no podíamos pagar. Es por eso que yo soy así con mi Dios y Padre, que es eterno. Yo tengo una deuda eterna con Él. Yo no lo puedo dejar de servir. No puedo. O sea, está en mi contrato. Claro que en mi contrato decía, te voy a cantar hasta mi último suspiro. Pero yo no había puesto en ese contrato a lo que me manda la licenciada Carola. Que predique también, no decía. Que dé consejería, no decía. No decía para nada. Pero yo le dije al Señor, te voy a cantar hasta mi último suspiro. Así que aquí estoy. ¿Por qué? Porque así como mi Dios es eterno y para siempre su misericordia, yo tengo una deuda eterna con Él. Así esté arrastrando las patas, así esté más trenzada que el sarao de cosas que tenga que hacer, lo voy a servir. Voy a hablar de Él, porque cuando Él dejó escrito en la palabra la gran comisión, ya cuando yo tuve la convicción y el entendimiento de su palabra, ya yo sé a qué me mandó Él. Me mandó con una gran comisión y lo demás es añadidura. Yo pues le doy el crédito de cómo verdaderamente Dios me cambió la vida. O si querés, para que suene más eclesiástico, le doy la gloria a Él. Pero verdaderamente le doy la gloria, le doy la honra, le doy todos los créditos al Señor
si mi matrimonio sigue de pie, es solamente porque Él ha sido la roca de mi vida. Si tengo fuerza para criar a mis hijos, trabajar en una cosa, en la otra y encima estar en la iglesia, solamente le doy todos los créditos a Él. Una vez yo caminaba a las 5 de la mañana, caminaba y tuve una visión que, que físicamente para mí, físicamente para tocarlo, no estaba. Era una visión mientras yo caminaba y vi un gusano, cómo se arrastraba. Vi un gusano cómo se arrastraba y iba arrastrándose y de pronto ese gusano tuvo una transición y ese gusano luego se convirtió en mariposa y alzó el vuelo. En ese momento cuando lo vi no me cayó el quinto en la alcancía, es más, ni siquiera me acordé de biología del colegio, que obviamente la hemos tenido que ver, ¿no? Pero con el tiempo me di cuenta que Dios me estaba mostrando una transición, que me estaba mostrando un cambio, una metamorfosis, o como le digo, un morfosis de Power Ranger, ¿no? Que se convertía en una mariposa y luego volaba. En el colegio lo había visto, como les digo, pero no me había caído el quinto en la alcancía de por qué tuve esa visión. Ha sido una de las pocas visiones que he tenido en despierta, caminando, pero y me mostraba el gusano primero arrastrándose, bien me acuerdo que estaba entre charcos, así como barro, como Peppa Pig estaba, y que se enlodaba y que seguía avanzando. Entonces después me mostraba, así te enlodaste, así pecaste, así te ensuciaste con el tiempo, así estuviste casi muerta, casi loca, hasta salir y llegar a esta transición, porque siempre me identifiqué con Pablo cuando estuvo ciego 3 días y en 3 días le cambió su carácter y le mostró cosas que otros no han visto. Entonces, me identifiqué con Pablo porque yo tuve una transición de estar guardada, de estar enferma después de mi liberación que tuve, que fue espectacular, liberación y consejería de 8 horas seguidas, increíble fue, para que pueda estar viva y pueda estar de pie y hoy día te pueda contar un poco de mi historia. Entonces entendí que esa fue la transición, que Dios vino y de un día para otro, en mi ser interior, en mi espíritu, yo era otra. O sea, me cayeron todos los quintos en la alcancía, saqué todos los santos que habían en mi casa, saqué todos los rosarios, y no te estoy diciendo que sea malo, pero yo hago lo que, por lo menos me esfuerzo en hacer lo que dice la palabra. Y solo hay un intercesor o un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, nadie más. Está escrito en la palabra. Después, si vos querés poner santos, vírgenes, lo que vos te desees, y ese es tu problema. Yo no te voy a decir, nada, está mal lo que estás haciendo, no. Cuando vos tengas la convicción, el entendimiento y la revelación de leer la palabra y darte cuenta que quizás con las tradiciones, con las costumbres o con lo que heredamos de nuestros padres, nos enseñaron mal, pero no era su culpa, fue lo que aprendieron ellos. Para eso estamos aquí. Siempre digo que la iglesia, o sea, nuestra congregación, lo que se enseña es una universidad para la sanidad de mi alma, para poder enderezar, sanar, lavar, limpiar. Este lugar, CCF, es la universidad para la sanidad de mi alma. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Ya, amén, dicen, ¿no ves? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí Dios me mostraba un cambio en mi vida, pero Él quiere que mantengamos una posición firme. ¿Cómo quiere la posición del Señor?
la posición firme, de carácter inamovible, pero no para lo malo como el tosudo que les estaba leyendo. No, no para lo malo, como el tosudo, sino que seamos inamovibles, como dice Mateo 7 del 25 al 26. Descendió lluvia. A ver, Vivian, ¿te animas a leerlo? Ese versículo lo tenés, o Jimmy, si estás por ahí. ¿Pueden ayudarme? Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Hola? ¿Se me cortó Jimmy? Amén. Se cortó Jimmycito, ¿no? ¿Lo vuelvo a leer? No, Sí, faltó lo último. Y descendió lluvia. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor para nuestras vidas? Que seamos inamovibles, que seamos de carácter inamovible, que nuestra posición sea firme, pero que sea firme sobre quién, sobre la roca, que es Cristo Jesús. ¿Sobre quién has construido tu casa? ¿Tu casa la construiste sobre tu esposo? ¿Esa es la roca inamovible de tu vida? ¿Tu vida depende de tu esposo? Desde, ¿qué te puedo decir? Cuerpo, alma y físicamente, alma, todo depende de tu esposo. ¿Sobre qué edificaste tu casa? ¿Sobre tus hijos? ¿O edificaste tu casa sobre tu trabajo? ¿Y tu trabajo el día de mañana lo puedes perder? ¿Sobre qué edificaste tu casa? Quizás edificaste tu casa sobre tu profesión. Y hay gente que fue brillante en su profesión y hay que aplaudirle de pie. Pero un día tuvo una noticia de una enfermedad o se fue deteriorando su organismo y no pudo ni siquiera ejercer su profesión. Y no te hablo por lo económico, sino que muchas veces ponemos la roca de nuestra vida en nuestra profesión y ese es el error más grande que podemos cometer. Pusiste tu roca sobre tu matrimonio, la roca de tu vida dependió de tu matrimonio. Y el día de mañana o se murió o te divorciaste. Aquí lo importante es que tu casa, que tu persona, que yo, Lorena Villalobos, ponga mi casa sobre la roca que es Cristo Jesús. Yo soy la casa. Dice la palabra del Señor que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo soy su templo, yo soy la casa. ¿Y sobre quién la estoy fundando? Porque descendieron lluvia, los ríos vinieron sobre la casa que estaba fundada en la roca y sobre la que fundó sobre la arena. Para los dos hubo el mismo pronóstico del tiempo. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y todo. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Pero si nosotros la hacemos, vamos a ser sensatos. Hoy, más que nunca, la salud está tan frágil. En estos tiempos ya van a ser 2 años de pandemia. Está tan frágil que no podemos nosotros poner la roca de nuestras vidas sobre nuestro físico, sobre nuestros recursos financieros. Tenemos que poner nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús, anclándonos en nuestra fe, que es Cristo Jesús.
ya que todo lo demás va a pasar, todo lo demás va a cambiar, todo lo demás se va a alterar, va a expirar, ya que todo lo demás es temporal. Nuestra vida es temporal. ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Nosotros vamos a partir el día de mañana. Nuestros hijos se van a ir de casa, van a formar su familia. ¿Dónde van a anclar su casa? Anclando en nuestra fe, que es Jesucristo, ya que todo lo demás pasará, cambiará, ya que todo es temporal, ya que todo está sujeto al cambio. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y me agarro una vez más de esta canción que dice, tu palabra es todo la palabra del Señor para nosotros. Obviamente no podemos olvidarnos del mundo físico. Si usted necesita un médico, vaya al médico, no se va a estar agarrando solamente la palabra del Señor. Si usted necesita un psicólogo, vaya al psicólogo. Si usted necesita medicina, vaya a la medicina. Pero que la roca de su vida sea Cristo y que esté anclado usted en la fe que es Jesucristo. En Gálatas 5:1 dice, estad firmes en la libertad, estad pues firmes. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Porque hay cosas a las que ya yo no puedo volver. No puedo volver. Los pecados, esto es algo que todos nosotros tenemos en común. O usted se está haciendo aquí el santo puro, bello, sin mancha. Es algo que tenemos en común nosotros los seres humanos. Pero nadie quiere hablar de eso, muchas veces. Todo el mal que vemos aquí en la tierra es patrocinado por el pecado, por esa separación de Dios. Por eso Jesús iba en la tierra, ¿a qué vino? A darnos salvación, pero Él iba sanando, Él iba liberando a los que estaban oprimidos. ¿Por quién estaban oprimidos? Dice su palabra. Estaban oprimidos por el diablo. El mismo Jesús le dijo a Pedro, apartate de mí, Satanás, cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo te vas a morir? Yo no quiero que bajes a la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible si vos sos el Hijo de Dios? O sea, no estés interrumpiendo mi propósito al cual vine a esta tierra. Apartate de mí, le dijo Satanás, porque porque el enemigo puede usar a cualquier persona y debemos tener discernimiento espiritual y pedirle al Señor que nos dé discernimiento espiritual, ya que mi validación no se basa en agradarle a otro. A ver, ¿cómo es? Mi validación, lo que yo valgo, el valor que yo tengo, no se debe basar en agradarle a los demás. Por eso es que muchas veces mi esposo dice, no, Lorena, no digas así, déjame, es mi esencia, respetala. Que a vos te guste callarte, que a vos no te guste, déjame a mí, soy libre como el viento, peligrosa como el mar. Somos libres en Cristo y esta demanda a una gran responsabilidad y compromiso. Lo que converso muchas veces con mi hija o con mi esposo. Te voy a dar libertad de acuerdo a la madurez que me des, que me demostres. Somos libres en Cristo y esta demanda una gran responsabilidad y compromiso. Entonces, quiero un cambio, me urge un cambio en la vida, pero tengo que ser consciente de la libertad que yo he recibido en Cristo y que al recibir esa libertad tengo una responsabilidad y tengo un compromiso. Al igual que cuando le damos permiso a nuestros hijos. Yo lo dejo que vaya a una fiesta. Justo antenoche la dejamos ir a dar una pijamada con sus amigas que cumplía 15 años. ¡Uy! Estaba tirando cohetes. Entonces, yo espero como padre que me responda a la altura. Si estoy confiando en vos, respóndeme a la altura. La libertad que tenemos, ya que la libertad que tenemos no es para vivir en nuestros pecados y deseos de tener licencia para vivir sin leyes ni responsabilidades.
La libertad no es hacer lo que me plazca. A ver, la libertad no es hacer lo que a mí me plazca. La libertad es hacer lo correcto. En Deuteronomio 30, 19, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Dice, ¿cuál es el libre albedrío? El escoger la maldición o escoger la bendición. O sea, aquí están las dos, te la doy. Escoger la vida o la muerte. Recientemente estábamos conversando en el grupo El Link que llevamos los días jueves y estaba Derin ahí en ese grupo y hubo un accidente en Trinidad en una carretera, un accidente muy triste donde murieron 4 jóvenes. Murieron 4 jóvenes y dicen que de esos 4 jóvenes se habla mucho que dos de los jóvenes eran muy buenos. De un muchacho se habla que era muy trabajador desde joven, que acompañaba a sus padres, de la otra chica que era una luz, que tenía un carisma hermoso, que tenía, bueno, no hay muerto malo, pues, ¿no? Cuando se mueren, todo, ay, que era bueno el pobre, hasta en sus maldades a veces, ¿no? Pero se habla muy bien de estos chicos. Pero resulta, como le decía, he puesto delante tuyo la muerte, la vida. ¿Qué vas a escoger, la bendición o la maldición? Y acerca de eso también yo hablaba mucho con Dana, porque creo que no debemos esperar como personas aprender en tu cabeza propia, sino deberías aprender de las otras vidas. Soy partidaria de eso. Entonces yo le mostré el accidente, o sea, no el accidente, le mostré cómo quedaron los cuerpos. El muchacho que manejaba el volante, por ejemplo, se ve que él manejaba y se ponía la cámara para mirarse, y cuando se miraba bebía algo, estaba bebiendo, no te puedo decir que tenía alcohol, no, ni nada, bebía algo. Y él se enfocaba y le dio la vuelta a la cámara, porque ahora a la cámara le podés dar vuelta desde el celular, no tenés que hacer así. Entonces le da la vuelta y muestra en su tablero que iba a 120 kilómetros por hora. Full música, iban los 4 pelados. Y se fueron y se tiraron en contra de una chata. Esa filmación que me llegó parecía de las películas de terror, donde va y se estrella una movilidad hecha papilla. Los cuerpos estaban en calidad de masa, de papilla, así, sin cabeza, o sea, y es porque no pensamos en las consecuencias. Y era lo que yo le decía a Dana, el día de mañana, porque yo estuve ahí, o sea, yo estuve en esa estación de la vida, como dice Dante, sin pensar en la consecuencia, manejando con trago, al amanecer, digo, Dios, solo vos para cuidarme, de haber sido tan irresponsable que hoy esté viva. Porque como hijos tenemos un maní en el cerebro, peor tan jóvenes muchas veces, y no pensamos en las consecuencias, no pensamos cómo le vamos a desgraciar la vida a nuestros padres, a la familia. Afectó un día antes de Navidad, afectó a todo el pueblo. Pero el Señor te pone la bendición y la maldición. Te pone la vida y te pone la muerte. ¿Qué vas a escoger? Le decía yo a Dana, Dana, si el día de mañana te subís a una movilidad y tu amigo está volando, que Dios te dé la identidad, que Dios te dé la seguridad y la autoridad para bajarte en ese mismo momento y decirle, para que me bajo, porque tenés que pensar en la consecuencia. Digo, no, para que me bajo. Peor bebiendo y manejando, volando. No, Dana, no lo permitas. Ahí vas a demostrar tu carácter, en estas cosas de jovencito. A vos, jovencito, si estás del otro lado, no te hagas el bellaco. Yo fui una bellaca de manejar y volar con trago y con amigos que bebían y viajábamos hasta Samaipata con trago. ¡Qué desastre! Solo Dios para guardarme y poder contarte mi experiencia. Y me arrepiento de haber hecho eso. Y mi madre no tiene ni idea. Entonces, pensemos en las consecuencias. No usemos la libertad, como dice en Gálatas 5:13,
como ocasión para la carne, ya que soy un espíritu. ¿Qué soy? Soy un espíritu porque primero fui espíritu en el cielo y de ahí Dios un día decidió que me iba a hacer carne en el vientre de mi madre, porque soy un espíritu, poseo un alma donde están mis emociones, mis pensamientos, mis sentimientos, mis recuerdos, mis traumas, todos mis achaques están en el alma. Esa es la que tiene que ser cambiada, restaurada, sanada, transformada, limpiada, pero vivo dentro de este cuerpo. Y este es mi vehículo, esta es la casa. ¿Dónde la vas a fundar esta casa? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Pero nuestra triste realidad es que nos enfocamos en lo erróneo, nos enfocamos en lo que está equivocado, nos enfocamos solamente en ver nuestras necesidades. Y a mí me pasa, somos egoístas. Y dice el Señor en Gálatas 5:13, sírvanse unos a otros. Si yo me pongo a pensar con mi carne, no los voy a servir, ténganlo por seguro que yo no estaría aquí sentada. No estaría aquí sentada porque esto me demanda tiempo, me demanda estrés, me demanda estudio, me demanda organizarme en todo sentido. Si fuera por mi carne, yo no estaría aquí enseñándote. Pero el Espíritu Santo ya me dio la convicción de pecado, de justicia y de juicio, que ya sabe para qué fue mandada aquí a la tierra, tiene su comisión, le toca enseñar porque su pastora no está. Ahora, vamos, adelante, se avanza con lo que hay, como se puede. No diga, no puedo, no esto, no, 100, 200, 300, no. Entonces, si fuera en mi carne, yo no voy a servir. Si fuera en mi carne y en mis tiempos, no tengo tiempo para nada. Pero tenemos que pensar, como les digo siempre, piense mi hijita con su cerebro, mire con sus ojos, igual a Ernesto, piensen con su cerebro. Pero tenemos que pensar con nuestro cerebro, usar nuestra creatividad, nuestras ideas, nuestro intelecto. Ya que, le decía el otro día a los del IN, usamos menos del 10% de nuestro cerebro y lo demás, ¿qué hacemos con lo demás? Pablo habla del intento de la naturaleza humana de dominar y manipular el mundo. O sea, todos como seres humanos tenemos un espíritu jezabélico. Queremos manipular y dominar el mundo. Es lo que la carne trata de hacer. Es lo que nuestra carne trata de hacer. Ya que la naturaleza humana siempre va a ser llevada por la pasión incontrolable y desenfrenada. Porque somos personas que muchas veces, cuando no tenemos la vida espiritual desarrollada y no conocemos la vida en el espíritu, no hay control para las emociones, no hay control para los deseos. Nos falta autocontrol en nuestra vida. Y nos dice el Señor que si vamos a caminar en la libertad, debemos tener autocontrol. Porque en Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu. ¿Cómo quiere que andemos en el Señor? Anden en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de tu carne. Entonces tenemos que obedecer al Espíritu. Esto es lo que quiere Dios para nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a obedecer al Espíritu? Entrándonos a Zoom, ya que no podemos ir a CCF, escuchando su palabra, pidiendo consejo, orando, buscando ese cambio que verdaderamente urge en nuestras vidas. Hoy es el mes de enero. ¿Qué fecha es hoy día? A ver. Es el mes de enero, 23 de enero. Pidámosle al Señor juntos que nos urge un cambio. A mí me urge un cambio. En muchas áreas de mi vida me urge un cambio. Así que le vamos a pedir al Señor en esta mañana. Ya con esto termino. No se vaya a salir, por favor, le pido, porque tenemos dos personas. Una persona
Ahorita les voy a decir, Vivian, ¿está Vivian? Ya. Vamos, tenemos una persona, ahora va a haber una pequeña oración y va a hablar la encargada del Ministerio del Niño porque quiere que nos juntemos el próximo domingo, que creo que vamos a seguir por Zoom. Todo depende de las noticias, de cómo vayan. Así que le pedimos al Señor que sea su Santo Espíritu guiándonos, poniendo la convicción de pecado, de justicia y de juicio en nuestro ser interior, para que Él nos revele, nos muestre las áreas que debemos cambiar en nuestra vida. Señor, nos urge un cambio. Nos urge un cambio en nuestra casa, nos urge un cambio quizás en nuestro trabajo, en nuestras amistades, Señor. Nos urge un cambio en nuestras actitudes, Señor. Te entregamos este servicio, que haya sido tu misma persona, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones y que haya sido tu semilla, Señor, sembrada en tierra fértil, Señor. Haz un cambio en nosotros, Señor, desde nuestra alimentación, porque esto se trata de adentro hacia afuera, Señor, tanto en lo físico como en nuestra alma, como en lo espiritual, Señor. Ayúdanos a tener el cambio, Señor.